Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback que semana tras semana, ¿cómo les puedo decir? El ritmo es intenso, el ritmo político, el ritmo económico y también el monitoreo del sector empresario. Como siempre en la primera parte vamos a hablar de política y economía y luego los empresarios en acción acá, en feedback. ¿Cómo quieren que empiece? Mejor dicho, voy a empezar, le voy a pedir al señor director si podemos ver esta foto, porque así con la foto que estamos viendo ahora, mírenla, ahí está. Con esta foto arrancó la campaña, no en un lugar cualquiera, sino en La Matanza. Lo llaman la pequeña Bolivia, ese barrio y demás, y con la frase kirchnerismo nunca más. Lo tenemos al analista político Pablo Roma. Pablo, ¿cómo andás? Primero te todo un placer que estés acá. Gracias, Gustavo. Bien. Muchas gracias. Que sé que te llaman distintos medios, elegiste feedback y no voy a decir el otro medio porque si no se me va a enojar. El otro medio, muy importante también, un prestigioso medio. Bueno, el mundo de las imágenes. Y yo quiero, si podemos hacer un corte lateral. ¿Por qué digo una acción lateral? Antes era movilizar, ir a Plaza de Mayo y demás. Y de pronto hemos visto que Javier Milei, distintas instancias que fue compitiendo, tuvo receptividad. Uno de los goles importantes que marcó fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya arrancó la campaña con esta imagen, ¿en dónde? En La Matanza, donde después las mismas imágenes se ven las calles destruidas, bueno, distintos aspectos que hay ahí, donde de pronto el público dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves vos? Existe, o sea, este concepto de la movilidad social ascendente, este concepto de la inclusión, cuando toda esta gente estuvo postergada tanto tiempo y sigue postergada, ¿lo está incorporando? Sí, me parece que ese es un poco el objetivo que tiene el gobierno nacional, de alguna manera plantear esto que vos decís, digamos, ¿no? Frente a tantos años de injusticias, digamos, ¿no? A veces es preferible una injusticia y sostener un ordenamiento económico, ¿no? Me parece que el gobierno está planteando un poco eso. Creo que ese argumento en un sector de la sociedad entra, digamos, ¿no? Sobre todo cuando uno mira el veto a los jubilados, el veto a la emergencia, la discapacidad, ¿no? Me parece que hay un sector de la sociedad que entiende que, bueno, que frente al desorden que se había generado en el gobierno anterior, la inflación, este ordenamiento macro le permite sostener de alguna manera cierto ordenamiento de su vida y ante una injusticia, pasa, porque también pasaron otras injusticias antes. Ahora, en la discusión me parece que hay que mirarla en términos de, primero, ¿qué porcentaje va a tener ese sector? Digamos, ¿no? En la elección, yo creo que hoy la sociedad está mirando mucho al gobierno, lo está mirando. Creo que también cómo el presidente se comporta frente a distintas presiones de distintos intereses también es un punto que entiendo que el electorado mira. Disculpa, pero te interrumpo y seguís con esa misma línea. Pero ¿lo ves vos y lo veo yo? Pregunta, ¿lo ven todos de la misma manera que lo estamos analizando? No. O mucha gente está en las redes. Mira, ¿por qué te molesto con esto? Y te interrumpo con esto. Estoy utilizando el subte, ¿no es cierto? La gente, yo veo, ¿y qué escuchan? Lo ponen en voz alta. Ponen recortes de lo que sea, de redes y demás. Entonces cambia, obviamente, hay recortes de este programa, recortes de otros programas y demás. De pronto esto se viraliza y llega. No, desde ya, por eso digo, hay un sector de la sociedad que esto le llega, es permeable, digamos. Ahora, por eso digo, hay que ver cuánto, digamos, porque para ponerlo un poquito más en general, algo que nosotros veníamos hablando mucho, ¿no? Esta tensión entre el sacrificio y la esperanza, sí. Eso está planteado. Sí. Hay una reformulación de eso, sí, que tiene que ver con esto. Bueno, me banco una injusticia en pos de sostener un ordenamiento económico, pero también me parece que al gobierno se lo está mirando. Cuando nosotros venimos trabajando mucho
estudios cualitativos. Y bueno, y hay algunas cosas que dentro de esas injusticias, bueno, tiene que ver con esto que decía, ¿no? Cómo el gobierno responde a diferentes presiones de distintos sectores. Con los jubilados y los discapacitados el gobierno es implacable. Pediatría, digo, ¿no? Universidades y al mismo tiempo, frente a la presión de los bancos, a la presión del agro, el gobierno tiene otras estrategias más concesivas, estrategias de generar un consenso, un diálogo. Entonces, esa tensión no es solamente que es parte de un análisis, sino que está presente, digamos, ¿no? Ahora, la discusión, el desafío para este proceso electoral es, bueno, ¿cómo va a terminar de componerse esas proporciones? Hoy el escenario está repolarizado, básicamente, y creo que ahí se va a jugar gran parte. También porque hay un sector que entiende que su situación económica es de retracción, digamos, ¿no? Es de retracción. Creo que el gobierno esperaba llegar en otro clima económico a este proceso electoral. Bueno, llega con un poquito más de turbulencia, pero bueno, me parece que hay una tensión ahí, que es el gobierno trabaja bien la tensión, no es que es un gobierno que le molestan las tensiones, las trabaja bien, como veíamos en la foto recién, va a fondo con algunas cuestiones, va a fondo, digamos, ¿no? Esta idea de... Dijiste va a fondo, discúlpame. ¿Qué pasó? O sea, ahora entramos con la segunda pregunta, el segundo hilo conductor que está vinculado ya directamente, la absorción del PRO. Pero sin embargo, con esto, en caso de que funcione, Javier Milei va a ser el actor de la reorganización del peronismo, si le funciona bien esto. Sí, por eso, va a fondo porque, toca puntos muy sensibles, digamos, ¿no? La idea del nunca más con una tipografía similar a la del libro, digamos, ¿no? Sí, pero ¿quién está acá a la derecha? Cristian Ritondo. ¿Sí? No, desde ya. Y yo creo que en ese Patricia sentido, Bullrich cerca tuyo. Bueno, Patricia Bullrich de esta foto es la gran ganadora, ¿no? Porque anticipó el proceso casi 2 años antes, ¿no? Sí. Y los sectores del PRO que de alguna manera querían mantener una identidad propia, bueno, el mismo proceso se los terminó absorbiendo, ¿no? Y el gobierno nacional, porque yo creo que hay dos cosas ahí, digamos. Una, la necesidad de la concentración del poder que necesita el gobierno, sobre todo para defender la política del presidente. Hoy por hoy, pero busca los puros, ella no quiere combinaciones híbridas, está buscando los puros. Por eso, necesita concentrar poder, que todos le respondan de la misma manera y de una manera muy vertical. Y en segundo lugar, porque me parece que el gobierno entiende que la base electoral del PRO coincide con las políticas que está llevando adelante Milei, digamos, ¿no? Porque si uno mira, en la campaña 2023, hasta el balotaje, Milei no tenía esta posición. Negociaba, aparte negociaba. No tenía esta posición. Y esta posición era la posición de Patricia Bullrich y la del PRO, ¿no? Un contenido claramente antikirchnerista. Y creo que Milei entendió que para quedarse con esa base electoral, que es la del PRO, y que le permitió tener una mayoría en el balotaje, bueno, necesitaba cambiar un poco el perfil y mantiene este perfil. Ahora, después, bueno, habrá que ver. La tercera sección es una sección compleja, muy difícil. Para decirle a todo el país, la matanza. Sí, la matanza, sí, pero también así. Loma de Zamora. Loma de Zamora, sí, obvio. Almirante Brown. Son distritos que no son fáciles, digamos, ¿no? Y ahora, es cierto que el gobierno, bueno, tiene todavía un paraguas para decir, bueno, esta situación, hoy nosotros gobernamos, no tenemos responsabilidad, la responsabilidad de los que están gobernando, los que vienen gobernando. Bueno, habrá que ver qué pasa. También es cierto que la cuestión de los ingresos hoy en la provincia y en el conurbano es muy pesada, ¿no? Pero por eso digo, hay una tensión ahí que no queda claro. Entiendo que hay un anclaje discursivo del gobierno que permea en un sector, ¿sí? En un sector que también se siente desfavorecido. Bueno, ahora se lo voy a pedir también al señor director si tiene una imagen más de un santafesino. Y me refiero, ahí lo tenemos, Maximiliano Puyaro. No precisamente está en un recital de rock, sino
que pilotea con varios gobernadores, Córdoba, Jujuy, Santa Fe, etcétera, Corrientes, pilotea, dicen que la Avenida del Medio nunca camina, pero pilotea un eje de gobernadores. Recordemos que en nuestro país históricamente vinieron caudillos del interior del país. ¿Cómo ves esto? Primero, en el corto, todos los medios le dan la partida de función antes que empiece. Pero, ¿cómo lo ves en el mediano plazo, si se sostiene, o en el largo plazo? No, creo que, a ver, espacios que nuclean distintos gobernadores ha habido en muchos momentos de la política argentina, digamos, ¿no? Creo que a mí me da la sensación que este agrupamiento tiene un componente electoral, pero fundamentalmente me parece que marca que los gobernadores necesitan también agruparse para poder discutir con el gobierno nacional en otras condiciones, ¿no? Me parece que en el mano a mano el gobierno nacional ganó. ¿Sí? Tuvo su... A ver, pero te repregunto, ¿esto puede constituir un futuro partido político con un formato diferente o realmente es un... Mira, voy a cambiar los términos, un joint venture para negociar con el gobierno? A ver, no creo que sea una o la otra. ¿Ah, sí? ¿No? Son procesos, son apuestas políticas, ¿no? Sí. Si en octubre los que representan este espacio tienen una buena performance electoral, y bueno, puede ser que eso les permita proyectar a 2027 un candidato a presidente. Ahora, en el corto, esto le permite a los gobernadores tener una posición un poquito más sólida frente al gobierno, porque también el gobierno nacional me parece que, o al menos muchos de estos gobernadores sienten que el gobierno no les cumplió del todo. Obvio. Porque Lo plantean así. Entonces, claramente me parece que hay ahí una estrategia también de consolidar una posición para negociar, discutir. Creo que ese es el objetivo, al menos en el corto, el que más se impone. Después habrá que ver qué pasa en lo electoral. También es cierto que este espacio tiene un perfil y un componente más antikirchnerista que otra cosa. Vamos a aclarar a la gente, él viene del radicalismo, él puntualmente. Sí, de hecho ha habido, creo que una declaración de Puyaro que el peor presidente de la historia ha sido Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Con lo cual también me parece que le compite al gobierno nacional, ¿no? En esto de kirchnerismo nunca más. Ahí como que trabajan sobre un mismo electorado. Bueno, por eso habrá que ver. Después, por ejemplo, en la elección de septiembre en la provincia, bueno, hay que va a ser una elección por secciones electorales, digamos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, van a ser 8 elecciones, y en algunas secciones los sectores intermedios tienen más peso, digamos, ¿no? Y pueden hacer una buena elección, digo, piensa en la segunda sección electoral. Bueno, puede hacer una muy buena elección, y bueno, y en otras secciones me parece que menos. A nivel nacional, bueno, muchos de estos gobernadores en las elecciones anticipadas han fortalecido su posición. Bueno, habrá que ver qué pasa cuando esté la boleta de Milei, digamos, ¿no? Porque en octubre, claramente. Muchísimas gracias. Gracias a Gustavo. Señores, un pequeño corte en instantes. El próximo bloque vamos a tener referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y de cámaras de monitoreo privado, ¿sí? El tema de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? En instantes. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Señores, ahora en este bloque vamos a hablar con referentes del sector empresario. Me acompaña acá Armando Marinosi, presidente de la Cámara de Monitoreo de Alarmas. Un placer que estés acá en el programa. Seguridad privada, en instantes contigo. Si yo
tengo que pensar a priori aspectos que conozco muy poco. La pregunta, me imagino, es un sector que está creciendo. Lo dejamos en instantes, ¿sí? Y bueno, un referente de un sector muy, pero muy importante, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y me refiero a Salvador Femenía o Femenía, siempre... ¿Femenía eres? Femenía. Femenía, bueno, Salvador Femenía, que es vocero de la Confederación Argentina, CAME. Came. Bueno, punto, ¿cómo lo puedo decir? Significativo, ruidoso, trivial y demás. ¿Qué pasó con la Secretaría PYME? Renunció el secretario PYME Sí, y cerraron la secretaría. sí. Creo que va a continuar hasta diciembre, con declaración por parte del gobierno que va a ser absorbido por otras secretarías dentro del Ministerio de Economía que conduce Caputo. Consideramos que es una mala señal para las pymes, porque es una persona con la que habíamos articulado y creo que la Secretaría significa algo en el apoyo que puedan sentir las pymes en cualquier circunstancia de cualquier plan económico, ¿no? Por una cuestión de capacitación, financiamiento, aportes de todo tipo al quehacer de la actividad PYME. Y bueno, veremos si esto continúa dentro del Ministerio de Economía. Y aparte están los programas que estaban en marcha con la presencia de Marcos Ayerra, que creo que son de fundamental importancia para nosotros, y tenemos la idea de que continúen, ¿no? Por lo menos rogamos que continúen, porque es muy necesario para el apoyo de las pymes. Bien, ya en instantes voy contigo. Contanos un poco la tendencia que estás viendo en el consumo. Sí, no. Ustedes procesan información que son fuentes... Te comento, en la universidad doy como fuente CAME, así que bueno, eso es un tema muy importante. Las estadísticas que tienen desde CAME de la mediana empresa. Volviendo al tema de seguridad, monitoreo privado, le voy a preguntar a Armando, ordename pero sintéticamente, ¿cómo podés dividir las distintas ramas de la seguridad? Bueno, la seguridad... Privada, vamos a hablar de la privada. Bueno, sí. Por la seguridad se tiene que ver de manera integral. Sí. Tenemos la seguridad pública y la parte de seguridad privada. Sí. Dentro de la parte de seguridad privada está lo que se conoce como... Bueno, seguridad privada, el concepto nos lleva mucho a pensar en el vigilador. Sí. Sería como la seguridad física, una persona en el lugar. Pero ya cambió de paradigma eso, ¿no? Existe, es importante, pero se empezó a surgir la tecnología con las primeras alarmas, los primeros sistemas de video, y ya la seguridad se le empezó a denominar electrónica. Hoy por hoy se le dice tecnologías aplicadas a la seguridad, tecnologías electrónicas aplicadas a la seguridad. Va cambiando un poco el concepto. Pero nosotros trabajamos con personas, pero por ahí a distancia, a través de un monitoreo, claro, de cámaras, de alarmas, de equipos móviles, de personas. Cada vez se amplía más, ¿no? Estoy viendo acá, esto debe ser de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, es una central de monitoreo. Creo que es de la Ciudad de Buenos Aires. De la cual ya en el video ya se puede detectar hace tiempo, además de identificar personas, se pueden detectar incendios, se pueden detectar intrusiones. O sea, la parte tecnológica es una rama que crece mucho. Se agrega la parte de ciber, ¿no? Ahora, si bien no está nucleado en una cámara, pero lo tenemos dentro del espectro de la seguridad privada. Y también es un tema más nuevo aún, ¿no? Primero se empieza con las personas, con la seguridad física, la tecnología. Después viene primero la alarma sola, que solo sonaba, sí, dejó de tener efectividad. Luego la alarma, además de sonar, se reciben las señales en un centro de monitoreo. Nosotros somos el primer contacto con el delito, presunto delito. El primer contacto, claro, con el presunto delito. Muchas veces también el ciudadano confía mucho en las empresas. Estas son empresas que están en todo el país. Y muchas veces nos llaman primero a nosotros. Somos un filtro, ¿no?, entre el posible delito y las autoridades. Nosotros hacemos llamados a despacho de autoridades. Pues bueno, en ese tema hay una disparidad en las distintas jurisdicciones. Es como un poco pasó con la ley de tránsito, cuando sí, cada provincia tenía su librito. Bueno, es muy difícil. El delito es interjurisdiccional, o sea, los ladrones trabajan, se coordinan. El ciber es internacional. Entonces, acá seguimos, ¿no es cierto? La lucha contra el delito es muy difícil porque seguimos con... Donde cada provincia tiene unas regulaciones regulatorio, ¿no? Exactamente. Donde mejor está trabajado gracias al diálogo,
gracias a la cooperación, pues se trabaja en cooperaciones, en Cava, en el cual hay una ley que especifica bien las distintas áreas, es muy específica. Hay un sistema de despacho, se hace a través del sistema, en otras jurisdicciones es por llamado, todavía es por llamado, o sea, hay dos personas hablando, los operadores privados hablan con el operador público, donde es pérdida de tiempo, es ineficiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo todas estas cuestiones que no se resuelven terminan siendo ineficiencia, no le sirve al ciudadano, no le sirve al Estado, claro, porque es una lucha que viene perdiendo, ¿no? La seguridad no está resuelta, va empeorando. Nosotros consideramos que podemos ser parte de la solución, queremos cooperar, trabajar en coordinación. Y bueno, en eso estamos trabajando en las distintas jurisdicciones y a nivel nacional también, ¿no? Queriendo también que Nación baje una línea y que la provincia no empecemos con el tema partidario político, porque la seguridad ha sido muy utilizada políticamente. Tiene que trascender la frontera. Tiene que ser política de Estado, sí, y nosotros podemos colaborar muchísimo. El Estado nunca va a poder cubrir con sus fuerzas toda la vigilancia que tiene que hacer. Y la seguridad privada lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Necesitamos también un resguardo, o sea, a través de alguna normativa, una normalización, un blanqueo, para también, ante distintos hechos, saber hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? De cada uno. Hoy en muchas provincias no hay nada, y bueno, cada uno lo hace a criterio y termina siendo quizá un abuso de recursos del Estado, despachando muchos móviles, una competencia desleal. O sea, creo que hay mucho para desarrollar y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? En que la política nos escuche, nos dé un lugar, la justicia también, porque muchas veces la justicia tiene que decidir sobre ciertas cosas y que está un poco rezagada, como en el ciber y demás, vemos que falta un poco de conocimiento, así que se está trabajando en jurisdicciones en lo que es legislaciones, tratando de participar de esas legislaciones, por eso lo que pedimos es el diálogo, básicamente todo empieza por el diálogo y luego la cooperación y por último la coordinación. Ya acá en Cava se está coordinando a nivel sistemas, o sea, los sistemas de monitoreo pueden enviar datos en tiempo real de objetivos móviles que se ha hecho una denuncia previa, con todos los requisitos que hay que tener, con un protocolo, y entonces ya estamos mandando señales directamente al sistema del 911. Entonces ya es una cooperación y una integración que lo que hace es la eficiencia. Perfecto. La idea es que trabajemos en conjunto. Perfecto, bueno, yendo a la otra parte del estudio, el consumo. A ver, desde las pymes le preguntamos a Salvador. Bueno, te diría un chico, ¿qué onda? Y yo te diría, bueno, contame si hay indicadores de retracción del consumo, recuperación del consumo, comportamiento intermitente, ¿qué es lo que está pasando? En este momento tenemos retracción del consumo, claramente. Las últimas mediciones nuestras, mayo y junio, es negativo, o sea, con caída en comparación con los mismos meses del 2024. Estás hablando del interanual. Interanual, teniendo en cuenta que en el 2024 estamos comparando con un primer semestre tremendo, pleno ajuste. ¿Qué sectores son los más golpeados con esos datos? Yo te digo, de los rubros que medimos nosotros, textiles y calzados. Textil y calzado, bien. Y después, lejos, siguiendo, lejos. Bueno, sector turístico, que ustedes han presentado muchas estadísticas, bueno, porque viste que tenemos ahora el turismo receptivo. Puede ser que que subió el dólar pueda recuperarse, pero tuvo una caída. Contame ahí. Pasa que el dólar hoy estaba por para eso. Abajo, ¿no? No, está... Sí, está con un comportamiento electrocardiograma. Y lo que pasa es que el nivel de tasas sí, es demasiado alto. Sí, pero nos estamos yendo al tema económico y acá seguimos al tema consumo. Turismo para atrás también en comparación con las vacaciones de invierno del año pasado, 10,9 en personas para abajo, 11,2 en impacto económico. ¿Impacto económico decís en pesos a moneda constante? En pesos a moneda constante. 1,5 billón de pesos, que son 1.163 millones de dólares, es 11% menos que el año pasado, y también el promedio de estadía bajó de 4,1 a 3,9 días, ¿no? Y tenemos ahí tres factores claros. A ver. La gente del exterior que no viene, la gente de acá que se va, y hubo factores climáticos, ¿no? Zonas muy demandadas independientemente del precio, como es Bariloche, por el tema de la nieve, o el sur de la Patagonia, la nieve llegó los 2 o 3 últimos días de las vacaciones. Sí. Y en Mendoza, también que tiene el atractivo de la nieve, no hubo nieve.
y en la costa hizo mucho frío y lluvia, ¿no? Todos esos factores también desalientan un poquito. Hubo mucho excursionismo que nosotros no estamos midiendo, pero mucho excursionismo de la escapada diaria a comer un asadito acá a 50 kilómetros. Hay mucha de esa gente que evidentemente es la gente que no alcanza para trasladar. Y cortito, así paso con el último con el entrevistado que tenemos que cerrar en el último minuto. La industria, vos hablaste del sector servicio, de la industria, en las pymes, ¿cómo lo estás viendo? Está también complicada, con una baja ocupación de la capacidad instalada. Obviamente la industria nacional pyme, el 70% alimenta el mercado interno. El mercado interno está caído, la industria también. Lo está afectando. Muy bien. Y ahora sí, como cierre, pero breve, te pido, Armando, bueno, articulación para la seguridad, los escenarios futuros, ¿lo ves? Entre la articulación público y privada, ¿no? Sí, yo creo que no hay otro camino. Y la verdad que estamos desbordados con este tema. Pero bueno, para profesionalizar la actividad también necesitamos tener ese lugar, ¿no? Ese estatus que creo que nos merecemos por el trabajo válido que hacemos en colaborar con la sociedad, en dar seguridad, a cuidar al ciudadano. Y la verdad que hoy no se está dando. Vemos que la salud tiene su... A ver, nadie puede poner una clínica porque tiene ganas. Tiene que tener ciertos títulos, una profesionalización, habilitaciones. En la seguridad hoy, como la tecnología es muy accesible también, se da quizá a nivel... Zonas grises. Zonas grises y bueno, eso va en contra de profesionalizar, que es lo que estamos necesitando para poder ir mejorando, porque nosotros necesitamos el Estado y el Estado necesita a nosotros. Entonces, ese es el camino que me parece que es el que va a dar el éxito, digamos, a mejorar o a bajar los índices de inseguridad. Pero lo nuestro es preventivo. Bien. En primera instancia. Muchísimas gracias, Armando. Salvador, muchísimas gracias. Señores, me despido de todos ustedes con todos los agradecimientos. Primero al equipo de producción, Producción Cero. Obviamente, Gabriela Aquino. También a Sastrería Windsor. Lo tenemos ahí abajo, @Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección.